Ahora, estamos con las potestades. Son autoridades espirituales delegadas para controlar y afectar zonas, como en el caso de Sodoma y Gomorra. Sigue diciendo la palabra de Dios que hay gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y quiénes son los gobernadores de las tinieblas de este siglo? Son espíritus controladores de autoridad. Maquinan y controlan gobiernos y gobernantes. También se les llama como tronos o dominios. Entonces, ¿quiénes son los gobernadores de las tinieblas? Son demonios que están enfocados en atacar y controlar la mente de los gobernantes, de los presidentes, de los líderes mundiales. Por eso es que Pablo aconseja a Timoteo que la iglesia debe orar por nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque es que hay gobernadores de las tinieblas que buscan controlar a estas autoridades. Y finalmente dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad. ¿Qué son las huestes espirituales de maldad? Son legiones de espíritus inmundos que actúan contra los hombres. Son demonios, ese es el nombre de ellos. Demonios. Los demonios afectan a los cristianos, afectan a los no cristianos, afectan la iglesia y afectan el mundo. Los demonios no pueden poseer a un cristiano, porque el cristiano tiene a Cristo en su corazón. Pero los demonios, aunque no pueden poseer, sí pueden presionar o oprimir. Ese es el término, ¿sí? Ellos sí pueden oprimir. Entonces, hermanos, aquí vemos todo un ejército muy bien estructurado de parte del diablo. El ejemplo de respecto a las huestes espirituales se encuentra en Mateo capítulo 12, versos 43 al 45. Cuando Jesús habla acerca de un endemoniado que es liberado, pero dice que el espíritu inmundo vuelve. Y cuando vuelve, no vuelve solo, sino que trae 7 demonios más. Entonces, aquí tenemos la identificación de nuestro enemigo. Lo tercero, en la oración encontramos cobertura y protección espiritual. Veamos lo que dice desde el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Vamos en el verso 13, estar firmes. Hermanos, les voy a dar acá un secreto de la guerra espiritual. La guerra espiritual no se trata de iniciar una guerra, que la guerra ya arrancó, ya se inició. La cuestión de la guerra espiritual no es echar fuera un demonio. La cuestión de la guerra espiritual es mantenernos firmes. El énfasis de la guerra espiritual no es cuestión de yo ir como loco a hacer guerra. No es que Dios me esté llamando a reprender 100 demonios. No, eso no es guerra espiritual. Porque cuando veamos las partes de la armadura, nos damos cuenta que la mayoría son de defensa. Porque es que la guerra espiritual del creyente no es ir a reprender. Principalmente es defender y pararse firme para soportar la aflicción del enemigo. Esa es la guerra espiritual. Por eso es que la palabra de Dios dice aquí, interesantemente, dice, estad pues firmes. Pero dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Miren, hermanos, muchos cristianos hacen trabajos para Dios, pero terminan agotados, molidos, doblegados, porque no han entendido que la guerra no es mía, es del Señor. Por eso es que si yo entiendo que la guerra es de Dios y que la armadura es de Dios y que la victoria es de Dios, y yo lo que hago es confiar en Dios, entonces viene la guerra, viene el conflicto, y después de ese conflicto tú vas a poder seguir en pie.
y vas a poder seguir firme, no vas a estar tambaleándote las piernas, vas a estar firme, porque eso es lo que dice la palabra de Dios aquí en la guerra. Dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo mantenerme firme ante un ataque del enemigo? Este es el énfasis de este punto. En la oración encontramos cobertura y protección espiritual. ¿En dónde encontramos protección? En la oración, en Dios. Porque muchas veces andamos derrotados porque no estamos con Dios. A veces hasta hacemos cosas para Dios, pero sin Dios. Entonces, la armadura es de Dios. Lo que nos corresponde a nosotros es estar firmes. ¿Firmes en dónde? Desde el Calvario. Recuerden siempre eso. Allí fue donde Dios me rescató, Dios me salvó, Dios perdonó mis pecados, Dios me hizo una nueva criatura en la cruz del Calvario. Todos mis pecados quedaron allí clavados en la cruz y soy hijo de Dios. Ahí es donde yo hago la guerra espiritual. Por eso la guerra espiritual siempre la enseño que se trata es de fe. Es de fe. Dice la palabra de Dios para confirmar que la armadura es de Dios, aunque ya lo dice Efesios, pero hay varios textos interesantes en los que hablan de que Dios es el que usa la armadura, interesantemente. Miren, Romanos capítulo 13, verso 14, nos dice a nosotros que nos vistamos de Jesús. Cuando hablamos de la armadura, lo que vamos a hacer, la coraza, la espada, lo que vamos a ver a continuación, todo realmente lo que se está enfocando es vestirnos de Jesús. Allí en Romanos 13, 14 dice, vistámonos de Jesús y no proveamos para los deseos de la carne. De eso se trata el encontrar cobertura y protección espiritual. En Isaías capítulo 11, verso 5, por ejemplo, dice que está hablando de Dios y dice, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías capítulo 59, verso 17 dice, pues de justicia se vistió, hablando de Dios, se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación. Miren, hermanos, por eso es que la armadura es de Dios, porque es que Él es el que primero la usó. ¡Wow, hermanos! O sea, nosotros estamos usando no una armadura nueva, es una armadura que Dios ya usó. O sea que funciona. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Mira, ahí habla de la coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Bueno, hermanos, ¿qué quiere decir todo eso? Bueno, vamos rápidamente, ahí en Efesios capítulo 6, verso 13, empieza a hablar desde el 14 acerca de estar pues firmes y empieza a hablar de partes de la armadura. Y comienza allí diciendo, ceñidos los lomos con la verdad. Entonces acá hay dos palabras, los lomos y la verdad. ¿Qué son los lomos? Es esa parte de la cintura. Y entonces, ¿qué es lo que nos está hablando allí? Hay en la versión Nueva Traducción Viviente, me gustó una frase ahí en este versículo que dice lo siguiente, me pareció espectacular porque es una frase de guerra, dice, defiendan su posición. Oh, hermanos, cuando hablamos de permanecer firmes o de estar ceñidos, está hablando de defender la posición. Es tu posición como cristiano lo que tú vas a defender. Eso es lo que se trata la guerra espiritual. Es de defender tu posición como cristiano. Hoy el pastor habló en el devocional sobre Pablo defendiendo su ministerio. Él está defendiendo su posición. Miren, eso es guerra espiritual. Qué interesante. Aquí lo que tenemos que aprender es a defender nuestra posición. A mí me pueden decir que yo soy hijo del diablo, a mí no me importa lo que la gente diga. Es cuestión de yo saber quién soy en Dios. El diablo te va a decir que tú eres un pecador derrotado. No es cuestión de lo que el diablo te diga, es cuestión de defender mi posición como hijo de Dios. Entonces, aquí habla de ceñir, estamos hablando de un cinturón que es la verdad. Y la verdad se expresa en dos maneras.
Por un lado, tenemos que hablar con la verdad, tenemos que ser íntegros, porque cuando hablamos con mentira, así sea en chanza o en broma, estamos dando oportunidad para que el enemigo nos gane la batalla. Pero cuando habla de verdad, también habla de Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, la siguiente parte de la armadura, la coraza de justicia. La coraza que cubre todos los órganos más importantes del soldado. Toda esta zona cubre pulmón, corazón, riñones. Los órganos más delicados y más importantes del soldado son los que la coraza cubre. Pero dice coraza justicia. Entonces, la justicia también tiene dos aplicaciones. Tenemos que, si somos cristianos, tenemos que aprender a ser justos, a practicar la justicia. Y esto habla de pureza. Tenemos que procurar la santidad. Eso hace parte de la coraza. La santidad. No, es que yo soy pecador y soy débil. No. Somos débiles, pero tenemos que enfrentar la tentación todos los días y tenemos que ser vencedores en la tentación y tenemos que buscar la pureza, porque cuando no buscamos la pureza, el enemigo va a usar nuestra impureza, nuestra contaminación para hacernos caer, para hacernos perder en la batalla. Pero la justicia también me habla de Jesús, porque la Biblia dice que Jesús es el justo. Entonces, hermanos, esta parte es importante que la entendamos. Yo tengo que practicar la pureza, pero también el diablo me va a venir a acusar de pecador. Cuando él venga a acusarlo de pecador, entonces usted le declara, yo soy santo en el santo, yo soy justo en el justo, y yo soy salvo en el Salvador. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Recuerda que la pureza perfecta solo es Jesús. Amén. La tercera parte de la armadura. Ahora dice, verso 15. Calzaos los pies. ¿Con qué dice en su Biblia? Verso 15. Con el apresto del evangelio de la paz. Hermano, dos palabras aquí. Evangelio y paz. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Mire, hermanos, ¿para qué eran los zapatos para el soldado? Para poder caminar. Algo que aprendía es que los zapatos de los soldados romanos tenían un tipo de taches, como los de fútbol, para que en el campo de la batalla no resbalaran, no patinaran, no cayeran. Muchos cristianos fallamos en la guerra espiritual porque cuando viene el enemigo, porque recuerden que estamos en la etapa de defensa, y viene el enemigo a culparnos, entonces nosotros dudamos de nuestra salvación. Es donde nosotros dudamos, ¿será que Dios sí me ama? O de pronto yo soy demasiado pecador. Y esa condición que se llama incredulidad es la que hace que nuestros pies tambaleen. Porque no tenemos seguridad en la verdad de Jesús, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? Que nosotros en nuestras obras no podíamos salvarnos. Por eso Cristo vino a pagar el precio como propiciación de nuestros pecados. Y pagó el precio y por la fe podemos ser salvos. Cuando tenemos la convicción de nuestra salvación, nuestros pies no van a tambalear. Tenemos que fundamentar nuestra vida en el Evangelio, buenas nuevas, la reconciliación entre Dios y el hombre. Acá habla del Evangelio de la paz. Ese no es la paz del mundo, es la paz de Dios. ¿Cuál es esa paz? La paz en la que Dios y el hombre se reconcilian a través de Cristo Jesús. Esa es la verdadera paz. Estábamos en guerra con Dios, pero en Jesús tuvimos paz y reconciliación. Eso es lo que se trata cuando habla de calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y finalmente, cuando habla de paz, también está hablando, en el caso de la Biblia, no es ausencia de guerra. La paz no es ausencia de guerra en este contexto.
Aquí el contexto de paz es el poder para soportar y pasar por encima de las adversidades. Entonces, paz, el evangelio de la paz no es no tener conflictos. Esa no es la paz de la que habla aquí Efesios. Aquí habla es de yo tener un poder sobrenatural de Dios que a pesar de que venga el mismo infierno a matarme, a destruirme, a acabarme mi familia, mi economía, pase lo que pase, no pierdo la paz. Cuando un familiar me roba la paz, es porque todavía mis pies no están fundamentados en el evangelio de la paz. Cuando la economía me roba la paz, no estoy fundamentado en el evangelio de la paz. Cuando siento que no soy digno ante Dios y que no merezco el perdón de Dios, no estoy fundamentado en el evangelio de la paz. Ahora, siguiente parte de la armadura, el escudo de la fe. Y el escudo es una grande protección, hermano, que tenía el soldado romano para defenderse. Un escudo hecho de madera cubierto en cuero para que cuando le lanzaran dardos encendidos, los romanos pudieran defenderse y por el cuero no se le encendiera el escudo. Si el escudo hubiera tenido solo madera, cuando le lanzaban el dardo, entonces se le incendiaba su escudo. Este escudo tenía madera, pero tenía una protección en cuero. Y este escudo ayudaba a que los dardos del enemigo, por ejemplo, los imperios que iban en contra de los romanos, pues no pudieran destruir al soldado romano o a la centuria. Entonces, el escudo es importante. ¿Cuántos creen que el escudo es importante? Si no, miremoslo en la práctica. Miremos a ver si el SMAT no sale con escudo. Ese es escudo. El otro día veía un video en el que el grupo de SMAT se paraba así, duró como 1 hora ahí parados. Y le lanzaban piedras, todo, y quietos ahí y no se movían. Porque es que el escudo los protegía. ¿Sí? Los protegía y no se movían. Eso se trata un escudo, que el escudo nos ayuda a no movernos, a no retroceder. Hermanos, los cristianos no podemos retroceder. Si retrocedemos en la vida, si sentimos que en vez de avanzar en Dios, retrocedemos, es porque no tenemos fe. Aleluya. Dios creo que está hablándole a alguien hoy. El escudo de la fe, una grande protección, habla de la seguridad y la confianza, hermanos. En la guerra espiritual, en la oración como guerra, tenemos que confiar en que Cristo nos ha dado la victoria. ¿Esta es la victoria que ha vencido al mundo? Vuestra fe. Mire, hermanos, la fe es importante. ¿Tienes fe? ¿Crees en Dios? ¿Crees que si Dios te dice, te voy a dar esto, lo crees? ¿O lo dudas? El escudo de la fe. Sigue, el yelmo de la salvación. Uy, hermanos, este es uno de los campos de la guerra más difícil para el creyente. La mente. En la mente es donde enfrentamos las mayores luchas. Los soldados y los hombres que pelean saben que en la mente prácticamente está la victoria o la derrota de una guerra, de una batalla. En la capacidad mental que tenga el general para mantenerse en guerra. La mente es la clave de que tú seas un cristiano victorioso o vivas como un cristiano derrotado. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo piensas? La Biblia dice que tomes el yelmo de la salvación. Hermanos, no hay nada peor para un cristiano que va a estar en guerra espiritual que tener dudas en su mente respecto a Dios, respecto a la gracia de Dios, respecto al amor de Dios. Las dudas matan. Grábense en eso. Las dudas matan. Un soldado cuando duda muere en el campo de batalla. Certeza es certeza. Yelmo de salvación. Dudas. Hay cristianos que viven una vida de santidad, hablan con la verdad, son justos, viven en paz, tienen fe, pero no se han puesto el yelmo de la salvación. Y tienen temores, tienen dudas y terminan paralizados. Hermanos, cuando ustedes quieran servir a Dios
ir a evangelizar y sientan en esos momentos que culpa viene, porque eso pasa, ese es un clásico, hermanos, ese es un clásico. Cuando ustedes le van a compartir a alguien de Dios y viene culpa, ustedes sienten que hay algo que les dice, pero ¿usted qué le va a hablar? Si usted es pecador. Eso se llama un ataque del enemigo en tu mente. Cuando vienen esas dudas, entonces lo que tú haces es orar. Todo esto es orar. Y le dices, Dios, cubre mi mente, porque yo creo que tú me amas y tú me salvaste. Y tú me perdonaste mis pecados. Hermanos, todas estas son armas de defensa. Pero termina diciendo la espada del Espíritu. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una sola arma tenemos para atacar. Eso nos tiene que hablar. Muchos pastores me gustaría que escucharan esta predicación, pero no creo que la escuchen. ¿Sí? De muchas iglesias hoy en día que dedican su ministerio es hacer una guerra espiritual a reprender 1000 demonios y 1000 legiones, cuando la guerra espiritual no se trata de eso, necesariamente. Eso es una parte de la guerra, pero no es el todo. El 90% de la guerra espiritual se trata de yo pararme firme en la convicción de que Cristo es mi verdad, en la seguridad de su justicia, en la seguridad de las buenas nuevas que me salvan, la seguridad de que soy salvo en la mente, la seguridad de que estoy en Cristo y tengo la fe de la salvación. Miren, hermanos, esto es un tema de salvación. Realmente hablar de la armadura no es hablar tanto de guerra espiritual, realmente esto es más doctrina de salvación. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de esa verdad. Pero la palabra de Dios sí nos da un arma de ataque y es la espada del Espíritu. Es un arma de ataque y es para avanzar. Hermanos, como cristianos no podemos quedarnos en la defensiva. Ojo, yo no estoy diciendo que no ataquemos. Lo que yo estoy enseñando es que tenemos que entender que la mayor batalla está en mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Incluso la Biblia dice, resistid. No dice atacar, dice resistid, pues, al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El 90% de la batalla es cuestión de resistir, pero hay un 10% que es de avanzar. Entonces ese 10% es la espada del Espíritu. Dios dice, tú cristiano no te puedes quedar callado. Ay no, yo soy salvo y me quedo callado. No, tú no te puedes quedar callado. Tú debes ir y predicar. Tú debes ir y predicar la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo evangelizo? Hermanos, por encima de las estrategias, conozca la palabra de Dios. ¿Quieres ser un evangelista en potencia? Conozca la palabra de Dios. Que cuando le pregunten y le cuestionen cosas, sepa cómo responder con la palabra de Dios. No, es que ustedes tienen un Dios violento, un Dios de guerra. No, mi Dios es un Dios de vida y no de muerte, así lo dice la palabra. Aprender a usar la Biblia. Mira, hermanos, esta espada me encanta. Me encanta usarla. Y soy feliz. Soy feliz cada vez que puedo abrir mi boca para compartir la palabra de Dios. Porque las personas entienden la verdad. Que no la quieran aceptar es otra cosa. Pero tu misión como creyente es saber exponer la verdad. Dice la palabra de Dios, presentando defensa ante todo aquel que demande defensa tuya. Cualquiera que demande respuestas tuyas, tú tienes que aprender a responder. Pastor, ¿cómo logro responder? ¿Cómo puedo crecer en evangelismo? Hermanos, el soldado tiene una sola forma para poder manejar su espada. ¿Cómo lo hace? Usándola. ¿Cómo el soldado aprende a usar la espada? Usándola. ¿Cómo el futbolista aprende a jugar fútbol?
pateando el balón. No hay otra forma, hermanos. Tienes que hablar y usar la Biblia. Pastor, pero es que si yo la uso, me van a cuestionar o me van a lanzar preguntas que no sé. No importa. Si no te la sabes, tú le dices, oye, esa pregunta está muy buena y no me la sé. Pero si me das tiempito, la averiguo. Pero responde las que sí sabes. Y si lo practicas, vas a ser un gran evangelista. Un gran evangelista. Cuarto y último punto, porque hoy el tiempo se fue. En la oración encontramos libertad. Efesios 6:18. Dice la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. Aquí hay 4 todos que quiero que recuerden. La palabra todo se repite 4 veces en este versículo. Y cuando en la palabra de Dios una palabra se repite varias veces, hay que prestarle buena atención. Eso es una base de exégesis bíblica. Si hay una palabra que se repite muchas veces, es porque es importante. Y la palabra que se repite aquí 4 veces es la palabra todo. Todo. ¿Qué dice? Cuando hablamos de la armadura, estamos hablando de oración. Eso de que yo me voy a poner el casco, eso no es que yo me voy a hacer un casco en cartón y me lo voy a poner, o no es que voy a pedir el favor a un soldado militar que me preste un casco y me lo voy a poner. Es que en oración le voy a decir, Dios, ponme tu yelmo, ponme tu escudo. Eso es oración. Y ahora la Biblia dice, orando en todo tiempo. Dice allí el verso 18. ¿Cierto que sí? Orando en todo tiempo. ¿Cuándo tenemos que orar? ¿Cuándo hay que orar? Todo tiempo. Siempre. ¿Estás orando en este momento? Hay hermanos que llegan a la iglesia y esperan que los demás le oren. Hermano, usted llega aquí a la iglesia y usted tiene que empezar a orar. Usted tiene que empezar a orar. Y tiene que orar por usted y por los otros hermanos de la iglesia. Hacer guerra espiritual. Y por los que están perdidos. Eso es la oración. Orando en todo tiempo. Después dice, con toda oración. ¿Qué es eso de toda oración? Pues hay muchas cosas por las que se ora. Oraciones de petición, oraciones de intercesión, oraciones de clamor, peticiones, intercesión, guerra espiritual, la oración de la adoración. ¿Sí? Uno ora y canta, uno ora y adora. O sea, hay muchas facetas en la oración. Acción de gracias. Todas las oraciones hay que estarlas usando diariamente. ¿Qué otro todo aparece allí? Todo tiempo. En todo tiempo. Toda oración. Tercera, toda perseverancia. Hermanos, ¿orar es fácil? No es fácil, pero sí es delicioso. Recuerda eso. La oración no es fácil, pero sí es deliciosa. A mí me pasa, a mí me cuesta a veces sacar tiempos para la oración, pero cuando le saco el tiempo a la oración, hermanos, es una delicia. Eso es como cuando uno hace ejercicio. Uno no le saca tiempo a hacer ejercicio, ¿cierto? Pero cuando uno logra hacer ejercicio, uno dice, ¡ah, qué rico! Me siento renovado. Así es la oración. Toda perseverancia. Todos los santos. Hermanos, hay que orar por todos los santos. Levante la mano los que son santos. Todos somos santos, lo aprendimos, ¿cierto? En Jesús somos santos. Entonces hay que estar orando por todos. Pero mire interesantemente lo que dice el verso 19. Pablo dice, y por mí. Ay, qué lindo. Cuando oran por nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros como pastores sabemos que otras personas están orando por nosotros. Ay, hermanos, es una bendición. Pero nosotros oramos por ustedes. Pero qué lindo cuando ustedes oran por nosotros en sus casas, por nosotros hermanos. Es una victoria, una bendición para nosotros también. Y aquí Pablo pide que oren por él. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Mira, hermanos, aquí está hablando de predicación del Evangelio. Libertad para predicar. El cuarto punto es, en la oración encontramos libertad. Tenemos la armadura, somos libres y en Dios podemos hallar la libertad para predicar. ¿No te sientes libre cuando vas a predicar? Te falta oración.
¿Quieres libertad para evangelizar y poder evangelizar con poder? Ora. ¿Quieres que haya más unción cuando prediques? Ora. ¿Quieres evangelizar a todo el barrio? Ora. ¿Quieres evangelizar a tu familia? Ora. Dios, pero es que ya he orado. ¿Cierto? Cuando dicen paz, Dios mío, pero es que ya he orado por mi familia. Bueno, la Biblia dice, ora. Sigue orando por todo, en todo tiempo, por todos los santos. Tendrás libertad para predicar. Y en el verso 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Con esto cierro. Pablo escribe esta carta encadenado a un soldado romano. Y Pablo, viendo al soldado romano, Pablo esclavizado por sus cadenas, Dios le revela, mi hermano, que a veces las experiencias difíciles de la vida, Dios las usa para bien. Pablo está esclavizado por unas cadenas, pero allí mira el soldado romano al lado de él, ve su uniforme y Dios le revela la armadura. Y allí atado, él dice, embajador soy en cadenas. Oh, hermanos, Pablo sabía que no era una cuestión de estar esclavo por sus cadenas, sino que él verdaderamente era libre. Hermanos, ustedes son verdaderamente libres si conocen la verdad. Si la conocen, serán libres. Y no importa lo que el diablo les diga y los trate de atar, ustedes pueden seguir creyendo y sabiendo que son libres, porque Dios nos llamó a libertad. Amén. Conclusión: la guerra espiritual es real y todo creyente es un militar espiritual del ejército de Dios. ¿Cuántos militares del ejército de Dios hay aquí? Amén. ¿Deseas mantenerte en pie después de la batalla? Ora, oremos. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por tu presencia, por todas las bendiciones y las protecciones que nos has dado. Gracias por este precioso regalo de la oración, un arma poderosa para vencer al adversario, para permanecer firmes, constantes, victoriosos y poderosos en el poderoso de Israel. Te damos gracias en esta día, en esta oportunidad, Señor, por todo lo que estás haciendo en tu iglesia, por lo que estás guiando en el corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas, porque nos estás empoderando, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias te damos. Ayúdanos a ser soldados del ejército de Dios. Ayúdanos a permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Y después de que pase todo, mantenernos en pie. No por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.